Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar viendo los métodos de integración. Hoy toca turno de hablar de la integración por partes. Y bueno, la integración por partes nace a partir de esta fórmula. Cuando tienes que sacar la derivada de un producto, cuando tienes el producto de u por v y hay que derivarlo, entonces la derivada de este producto es u por la derivada de v más v por la derivada de u. Si despejamos la primera parte, entonces la segunda pasa al otro lado restando. De esta manera, entonces u por la derivada de v es igual a la derivada del producto menos la derivada del segundo miembro por la derivada del primero, que es uv por la derivada de u. Ahora, si integramos, entonces va a quedar de esta otra forma. Solamente estoy agregando el signo de integración. Ahora, vamos a separar lo que se puede integrar de lo que no. Todo esto nada más es un concepto, esto no se puede integrar. Esta otra parte sí. ¿Por qué? Porque esta derivada está afectando a todo el producto. Entonces, estos dos se pueden anular mutuamente. Y toda esta parte también es conceptual, no lo podemos más que representar. Entonces, recordemos que la integral y la derivada son operaciones contrarias, tales como la suma los de la resta, la multiplicación de la división, la potencia de la raíz, la base del logaritmo. Así también entonces la derivada y la integral son funciones contrarias. Entonces, así como cuando tenemos una multiplicación y una división que son similares o una potencia y una raíz iguales, se anulan. Lo mismo una derivada y una integral. Entonces esta derivada y esta integral se pueden anular mutuamente, quedando de esta manera. Este concepto queda tal cual plasmado aquí. Aquí estamos nada más anulando la integral y la derivada, quedando únicamente el producto. Y este otro concepto lo estamos pasando tal cual. Entonces ya nada más eliminando corchetes es como queda la famosa fórmula de una vez vi una vaca vestida de uniforme. Entonces, esta es la fórmula que utilizamos para hacer derivada, para hacer integrales. Esta fórmula nosotros identificamos a u como una función que es fácil de derivar, la derivada de v como una función que sea fácil de integrar. Entonces, nosotros estamos partiendo que es mucho más fácil integrar la segunda proporción que integrar la primera. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. Entonces vamos a calcular el área que hay bajo la curva de la siguiente integral y tenemos que hay que integrar desde 5 hasta 15 el valor de 4 logaritmo natural de 5x por la derivada de x. Entonces lo primero que tenemos que hacer es separarla en la función que es fácil de derivar y la que es fácil de integrar. Logaritmo natural de 5 es la función que es fácil de derivar, mientras que esta parte va siendo la que es fácil de integrar. Nosotros no podríamos integrar esta parte si no tiene la derivada de x. Entonces en este caso es muy simple de separar. Ahora, nosotros nada más separamos ahora la u es logaritmo natural de 5x. Esto es el logaritmo de un producto. Entonces se convierte en una suma. Entonces queda logaritmo natural de x más logaritmo natural de 5. Derivando esto, entonces, la derivada de un logaritmo es la derivada de lo que hay aquí en el argumento entre la función original. Entonces queda la derivada de x entre x. Y bueno, entonces para sacar v hay que integrar esta parte. Entonces v es igual a la integral de la derivada de x. Entonces v es igual a x. Y entonces ya tenemos el término u, que es esto, el término v y la derivada de u. Y sustituimos. Entonces, al sustituir, el 4 sale de la integral y sale multiplicando a todos los términos. Entonces, aquí tenemos a u, todo esto es u, que va a multiplicar a v. Todo esto va a ir evaluado, y como ya está integrada toda esta parte, ya nada más va a quedar entre los límites de integración menos 4 veces, este 4 que salió de la integral, esto sí va todavía entre los límites de integración de 5 a 15, de x, que era la v, multiplicado por la derivada de u, que es la derivada de x entre x. Y aquí está. Ahora nosotros aquí logramos apreciar que esta x de la v se va a anular con la derivada de la u. Entonces, reescribiendo esto, entonces queda de la siguiente manera. Esta x multiplica el 4, queda aquí, y
ya nada más anulamos esta x con esta otra y ya nada más queda la derivada de x. Entonces, integrando esta parte ya es muy fácil de integrar, queda de esta manera. Entonces ya nada más la integral de 4 por la derivada de x es 4x y todo esto va a ir evaluado desde 5 hasta 15. Entonces ya nada más sustituimos 4x, queda como 4 por 15, por el logaritmo de 5 por 15, que es esta parte, menos 4x, que está aquí, que va haciendo el 15, menos este 4x queda aquí, logaritmo natural de 5 por 5, que está aquí, y con el menos del término inferior, con este menos, se convierte en más entonces ya nada más queda 4 por 5, y desarrollamos. Entonces habíamos llegado a esta expresión, simplificamos, 4 por 15 es 60, 5 por 15 es 75, 4 por 15 también son 60, 4 por 5 da 20 y 5 por 5 25 y también aquí 4 por 5 20. Seguimos simplificando. 60 veces el logaritmo natural de 75 queda 259, el 60 queda aquí, 20 veces el logaritmo natural de 25 es 60.37 y el 20 lo bajamos. Entonces ya nada más simplificando toda esta expresión queda como 154.67 unidades cuadradas del área. Esa es la función y es igual a 4 veces el logaritmo natural de 5 y esta es la integral que estábamos buscando originalmente. Nos dice que es de 154 unidades. Si lo evaluamos desde 5 hasta 15, vemos que aquí esto tiene de base 10 unidades y de altura tiene casi 5, de 15. Entonces son 15 por 10, son 150 unidades nada más comprendidas en este cuadrado. Aquí esta área no la tendríamos que tomar en cuenta y esta la tenemos que sumar. Y ya el total es de 154 unidades. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora nos pide calcular el área bajo la curva de esta otra función. Es 0.3x que multiplica a e elevado a la 0.5x, todo esto por la derivada de x, evaluado desde 2 hasta 4. Entonces, nuevamente vemos cuál es la que es fácil, cuál es fácil de derivar y cuál es fácil de integrar. Esta debe de pertenecer a fuerzas a la derivada de u. Ahora ya nada más hay que averiguar con quién es fácil de integrar, si es con este o con este otro. Aquí en este caso, la que nos conviene tomar como u va siendo la x. Este punto 3 va a salir de la integral. ¿Por qué? Porque al derivar la u, esta x va a quedar más sencilla. Si nosotros derivábamos esta parte, va a quedar exactamente igual, no se va a simplificar nada. Pero si nosotros derivamos esta otra, entonces sí se va a simplificar. Entonces todo esto nos conviene tomarlo como la derivada de v y la función u como esta x. Entonces derivando esta x queda la derivada de x simplemente. Y entonces la integral de esto va a ser v. Entonces v es igual a 2 veces la exponencial elevado a la 0.5x. Recordemos que este 0.5 al integrar va a quedar dividiendo. Y 0.5 que divide en realidad es 2 que multiplica. Y entonces ya sustituimos los valores. Ya tenemos la u, tenemos la v. Entonces tenemos u por v, el punto 3 que multiplica, menos el punto 3 por la integral de u, de v, que es este valor, por la derivada de u, que va siendo x. Entonces, este valor, este 2 sale multiplicando al punto 3, también este 2 queda multiplicando al punto 3, entonces queda punto 6 aquí, también aquí queda un punto 6, y integramos esta parte. Esta integral es exactamente igual a la que hicimos aquí. Entonces, queda de esta manera. La integral de e a la 0.5x es 2 veces e a la 0.5x. Ahora, multiplicamos este 2 por el punto 6 y queda como 1.2. Esta parte queda igual. Realmente nada más estamos eliminando desde aquí hasta acá abajo, nada más estamos eliminando los paréntesis y los corchetes. Entonces, ahora sí, ya nada más sustituimos el valor desde 2 hasta 4. Entonces, en vez de x ponemos el 4, entonces queda 0.6 por 4, aquí está, multiplicando a la exponencial por 0.5 elevado multiplicando al 4, menos 1.2 por e a la 0.5 por 4, aquí el valor del x, menos 1.2 que multiplica la exponencial por aquí también 2, entonces aquí es como quedan los valores,
nada más desarrollamos esta parte. Entonces este es el valor que teníamos anteriormente, desarrollamos, entonces ya nada más queda 2 por 0.6, queda 1.2, 4 por 0.6 da 2.4. Nosotros vemos aquí que este valor y este son exactamente contrarios, por lo tanto todo este término se anula, y entonces 2.4 menos 1.2 toca a 1.2, multiplicando e cuadrada. Entonces e cuadrada es igual a 7.38 por 1.2, da de 8.8 unidades cuadradas. Entonces esta es la gráfica de la función que teníamos, punto 3x, que multiplica la exponencial elevado a la punto 5 por x. Esta era la integral, y esto me dice que es de 8.8 unidades si lo evaluamos desde 2 hasta 4, desde 2 hasta 4. Aquí vemos que la escala es de 1, aquí también la escala es de 1, entonces esta es una unidad cuadrada, 2, 3, 4, 5 unidades completas. Aquí son casi 6, casi 7, aquí podríamos decir que son 8, ya nada más los pedacitos que quedan aquí ya me completan el 8.86 unidades. Y bueno, estos son los únicos ejemplos que tengo de este tema. Más adelante voy a subir más, pero bueno, estoy a su disposición en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.